Imagina descubrir que la biología humana tiene funciones latentes de fábrica, mecanismos diseñados para la autorregulación extrema e incluso para curar a otras personas. Sí, sonaría ciencia ficción para mucha gente. Totalmente. Pero resulta que la humanidad lleva siglos con ese sistema operativo en modo suspensión, básicamente por no tener la contraseña adecuada. Y hoy no vamos a hablar de filosofía abstracta ni de fe, claro. Exacto. Hoy vamos a abrir el manual técnico que afirma tener esa contraseña exacta, porque quienes estudian la ciencia del cine Qigong ya conocen el método del que vamos a hablar. Sí, de sobra, además. Pero lo que solemos pasar por alto en esta exploración a fondo es, la brutal precisión técnica que esconden sus documentos fundacionales. Tenemos sobre la mesa el libro 4, capítulo 2, sección 1. Una sección fascinante, por cierto. Muy fascinante. Y nuestra misión hoy es diseccionar, desde un prisma casi de ingeniería anatómica, el método de elevar el chi y penetrar a través de la cabeza. O sea, el célebre Peng Chi Quan Ding Fa. Y confieso que estoy bastante emocionada con esto. Es que es crucial abordar este volumen 4 precisamente desde ese ángulo, desde la técnica. Porque la tendencia natural, incluso para quienes están familiarizados con el término, es reducir esta práctica a una serie de movimientos suaves y meditativos. Claro, como una gimnasia lenta, ¿no? Exacto, gimnasia lenta. Pero al revisar minuciosamente la sección 1, lo que encontramos es un tratado de biomecánica energética. El texto no pide que el practicante crea en nada, ofrece una serie de algoritmos. O sea, pura mecánica. Eso es, si se aplica la variable A con la intención B, pues se produce el resultado fisiológico C. Es un manual que describe cómo el cuerpo humano puede comportarse como un conducto activo. Interactuando físicamente con la energía primordial. Exactamente. Pues entremos directamente en el meollo de la cuestión. Quienes nos escuchan ya saben que Penjing hace referencia a esa idea de sostener la energía del universo. Sí, sostener el chi. Pero claro, al repasar los apuntes sobre el nombre, hay un detalle lingüístico en la segunda mitad del término que, según el texto, cambia por completo la física del ejercicio. Me refiero a la palabra Wan. Ah, sí, el carácter Wan es fundamental. El manual hace muchísimo hincapié en que no se ha elegido ese carácter al azar, ¿verdad? Wan es la primera declaración de intenciones del manual. Habitualmente, cuando se habla de Wanding, la imagen mental es la de verter algo sobre la cabeza. Como echarse agua por encima. Eso es. Pero el texto aclara que Wan no significa deslizar o derramar en la superficie. Exige penetración. O sea, implica atravesar un objeto sólido con un sentido de conexión profunda. Ya veo. Y para comprender la magnitud de esta exigencia técnica, el propio libro contrasta esto con las prácticas históricas. En tradiciones muy antiguas, existía el ritual de abrir la coronilla. Fíjate, eso me sonaba de otras lecturas. Sí, y hay un maestro externo, era quien infundía la energía en el alumno. Era un proceso totalmente pasivo para el receptor. Una especie de jerarquía, vamos, uno da y el otro se limita a recibir. Así se concebía, sí. Se le llamaba alimentar el chi. Pero la revolución técnica que plantea el Penchi Guandinfa es la eliminación absoluta de ese intermediario. O sea, te alimentas tú mismo. Exacto. El texto establece que el practicante es el único operador de la tecnología. Es uno mismo quien genera la recolección, dirige la energía y, lo más importante, fuerza esa penetración profunda hacia su propio interior. A ver, me cuesta visualizar esa física de la penetración. Porque si pensamos en verter agua sobre una superficie sólida, digamos, no sé, una roca de granito, Vale, una roca. el líquido simplemente resbala por el exterior, obedece a la gravedad y cae al suelo, claro. Si el texto insiste en que el chi no resbala, quiere decir que la estructura física tiene que alterar su estado. ¿En qué sentido lo dices? Pues que sería como exigirle a esa roca que de repente se comporte como una esponja completamente deshidratada, obligando a que cada gota impregne hasta la última cavidad del material. ¡Wow! La imagen de la esponja sirve perfectamente para ilustrar el contraste con la roca, sí. Pero hay que añadirle un matiz que el texto subraya bastante. ¿Cuál es? Pues que una esponja común absorbe por pura capilaridad pasiva, ¿sabes? En este método, el tejido humano se describe como un sistema celular altamente activo. O sea que no es solo abrir huecos. Claro,
La energía, el chi, no entra simplemente porque encuentre un espacio libre. Penetra porque el cuerpo ejerce una atracción consciente que altera su permeabilidad interior. Madre mía. Pero claro, asumir que la piel y los huesos actúan como esa esponja activa genera un problema evidente. La anatomía humana tiene barreras físicas muy claras. Hay una dermis, hay membranas celulares. Sí, anatómicamente estamos muy limitados. Entonces, ¿cómo sostiene el manual que se produce exactamente ese intercambio físico con el exterior sin romper esas barreras? Esto me lleva a uno de los conceptos más técnicos del capítulo, el mecanismo del Hunyuan externo. Aquí es donde la teoría se vuelve puramente mecanicista. El libro 4 describe que la frontera del cuerpo humano no termina en la epidermis. O sea, la piel no es el límite. Exacto. Según esta ciencia, alrededor del cuerpo existe una membrana dispersa, una capa de lo que denominan Hunyuan Chi, o energía primordial. Y esta capa no es una aura mística estática, es un campo dinámico de intercambio. Interesante. El manual postula que funciona mediante gradientes de presión basados en la actividad vital. Espera. Gradientes de presión. O sea, ¿hay una mecánica de fluidos energéticos aquí o algo así? Pues sí, el texto lo describe casi en esos mismos términos. Cuando la actividad vital del cuerpo se abre, lo cual ocurre físicamente al aplicar fuerza hacia afuera o al exhalar, los poros, los folículos pilosos y los puntos de acupuntura se dilatan. Se abren físicamente, claro. Físicamente. Y a través de ellos, el chi interno se proyecta hacia afuera, expandiendo y densificando esa capa externa que rodea al cuerpo. Se amplía el radio de acción, por así decirlo. Se amplía la influencia. Y la fase complementaria, el cierre, ocurre al aplicar fuerza hacia adentro o al inhalar. Esa membrana externa se retrae y, al hacerlo, arrastra consigo el chi externo del universo. Y lo mete para adentro. Eso es, introduciéndolo en el interior del organismo. La clave matemática de este mecanismo, según el documento, es la proporcionalidad. Cuanta más calidad y cantidad de chi interno se logra emanar en la fase de apertura, más lejos llega la influencia sobre el entorno natural. Ah, entiendo. A mayor expansión, mayor recolección luego. Exactamente. Al abarcar más espacio, el volumen de chi puro que se arrastra hacia adentro durante la retracción es masivo. Vale. Espera, detengámonos ahí un momento. Porque leyendo esta mecánica de abrir para sacar energía y cerrar para meterla, a mí me asalta una duda enorme. A ver, dime. Si alguien sale a correr, expande los pulmones al máximo, estira los brazos, exhala con fuerza, nos están diciendo los textos que cualquier persona haciendo una rutina de calistenia matutina o levantando pesas ya está generando este intercambio masivo de energía primordial. Claro, es una conclusión lógica pensar eso. Entonces, cualquier atleta de élite sería un maestro de esto. ¿Qué diferencia este método, a nivel técnico, de un simple estiramiento articular en el gimnasio? Pues mira, hay que corregir esa equivalencia, porque es precisamente la frontera que separa el ejercicio físico convencional de esta ciencia. El manual advierte explícitamente sobre esto, ¿eh? Ah, lo menciona. Sí. Si el movimiento se limita a la acción puramente anatómica de abrir y cerrar los brazos, o, bueno, de expandir la caja torácica al respirar, los beneficios se quedan confinados en el plano biomecánico. O sea, mayor riego sanguíneo, elasticidad, oxigenación, lo típico. Exacto, lo típico. El movimiento físico por sí solo carece de la tracción necesaria para movilizar el Hunyuan Chi a gran escala. Entonces, el cuerpo físico es solo la infraestructura. Falta el motor que genere esa succión masiva de la que hablábamos. Falta la directriz, efectivamente. Y el texto introduce aquí el concepto del jishi, es decir, la conciencia o la intención. El conductor del vehículo, por así decirlo. Eso es. El movimiento físico abre los canales, sí, pero es la intención la que actúa como el vector de fuerza que empuja el chi desde lo más profundo del cuerpo hacia los confines del espacio exterior. Y viceversa. Claro, sin la intención es solo gimnasia. Totalmente. Si la mente no se expande hacia el vacío del entorno durante la apertura, el tejido conectivo se estira, pero el intercambio de energía primordial simplemente no ocurre. Lo cual nos empuja directamente al principio fundamental que vertebra todo el libro 4, o sea, la unión de la mente y el chi. Donde va la mente, va el chi, reza la máxima del texto. Una máxima esencial, sí. Según Leo, el Penki Huanding Fa no busca en absoluto la hipertrofia muscular, utiliza la postura y el gesto exclusivamente como un vehículo de la mente. Pero confieso que, al leer los ejemplos que da el manual,
Me ha sorprendido muchísimo el nivel de microgestión anatómica que exige. Es que el nivel de detalle es casi clínico. El objetivo de unir el Shen, que representa el espíritu o la mente enfocada, con el Qi, exige una sincronización perfecta. Ya lo creo. Cuando la instrucción dice que la intención debe fundirse con el cielo infinito y la tierra, no está sugiriendo una ensoñación poética o algo romántico. No es imaginarse nubes y ya está. Para nada. Exige que el enfoque espacial de la mente abarque esa vastedad real, provocando que la actividad vital se abra automáticamente para perseguir esa intención. Y como bien apuntas, para lograr esto, el manual prescribe comandos neuromotores increíblemente específicos. Fíjate, y el ejemplo más claro de esos comandos neuromotores es para mí el tema del dedo meñique. Ah, el meñique. Gran ejemplo. A primera vista parece un detalle coreográfico irrelevante, ¿sabes? Uno pensaría que para mover los brazos da igual qué parte de la mano lidera el giro, pero el texto dedica un espacio considerable a justificar por qué la apertura debe iniciarse exactamente desde la rotación del dedo meñique. Sí. Podría parecer casi una manía estética. Exacto, pero ¿cuál es la lógica fisiológica detrás de esto según las fuentes? Porque supongo que tiene una razón técnica de peso. La tiene. La justificación se basa en la cartografía de los meridianos. Según este marco teórico, el dedo meñique es el punto de inicio de la ruta del meridiano del corazón. Ah, claro, la medicina tradicional. Eso es, iniciar un movimiento de expansión guiando la rotación desde este dedo específico no es una cuestión estética. Es el equivalente a pulsar el interruptor principal de esa ruta energética. El texto afirma que al movilizar este meridiano, se produce un efecto neurológico y energético muy concreto. ¿Y cuál es ese efecto? Pues que tiene la capacidad de anclar el Chen, Anclar la mente. recogerla, evitar que se disperse. Al estimular ese canal preciso, mediante la intención acoplada al movimiento físico del meñique, se elimina el ruido mental errático, y así se concentra la mente para que pueda actuar como ese vector de fuerza del que hablábamos antes. A ver, me parece un concepto complejo esto de que el movimiento físico inicie la ruta, pero sea la mente quien realmente mueva la energía. Para intentar entenderlo, a mí se me ocurre una analogía. A ver, cuéntame. Es como si el movimiento corporal fuera un silbido agudo en medio del campo. Si no hay un perro pastor, que en este caso sería la intención, que entienda lo que significa ese silbido y sepa cómo reaccionar, el rebaño de ovejas, que sería el chi, ni se inmuta. Qué buena imagen. O sea, el silbido por sí solo es solo ruido en el campo. Las ovejas no le hacen caso al sonido, le hacen caso al perro que reacciona al sonido. Es una analogía súper útil para visualizar la relación de dependencia, la verdad, aunque el texto lo plantea como un mecanismo de fusión más que de obediencia, ¿eh? Claro, están más unidos. Sí, pero la idea central es correcta. El giro del meñique emite la señal, abre la vía. Pero si la mente, ese perro pastor, está distraída pensando en la lista de la compra en lugar de estar proyectada hacia el infinito, la energía no fluye hacia el exterior. No hay movimiento real, claro. La fusión indivisible de ambas cosas, la ejecución anatómica exacta unida a la proyección espacial de la conciencia, es lo que eleva esta práctica a la categoría de ciencia técnica y la aleja años luz de una simple gimnasia suave. Vale, asumiendo que el mecanismo está claro. O sea, se entiende cómo la intención lidera, cómo el movimiento del cuerpo abre las vías específicas y cómo ese campo externo de Junyuan-Chi interactúa con el universo para traer energía de vuelta al interior. Sí, ese es el circuito completo. Pero la pregunta crítica que surge al revisar todos estos datos técnicos es ¿para qué? Las fuentes afirman que este nivel de dominio altera el organismo. ¿Cuál es el impacto real, medible y tangible de saturar el cuerpo de esta manera constante? Pues los resultados que desglosa la sección 1 se dividen en una progresión muy clara. Afirma que la práctica constante de esta mecánica de absorción sistemática desbloquea las redes de meridianos. Hace una limpieza a fondo. Literalmente. Al limpiar esos canales y aumentar la presión energética interna, el organismo no solo recupera la homeostasis, o sea, el equilibrio, sino que experimenta un salto cualitativo enorme. ¿Un salto de qué tipo? El texto lo clasifica como el paso de un estado funcional humano estándar a un estado supernormal, y lo divide en 3 categorías principales. Empecemos por la base, entonces. Porque el texto habla de una reestructuración de la salud que va mucho más allá de simplemente, no estar enfermo. La primera categoría es, en efecto, la salud integral y la curación.
El argumento técnico es que, al forzar la absorción masiva de ki purificado del entorno mediante la técnica del Guan, la energía penetra hasta el nivel celular. Como la esponja que decíamos. Exacto. Las fuentes afirman que esto dota al organismo de un excedente de materia prima vital, y ese excedente acelera drásticamente las capacidades innatas de autorregulación y regeneración de los tejidos. Y eso cura las patologías. Eso es, provoca una curación acelerada. El documento no lo trata como un milagro caído del cielo, sino como una simple consecuencia lógica de proveer al sistema inmunológico y celular con un combustible ilimitado. Lo cual tiene sentido bajo la premisa de su propio marco teórico. Pero la segunda categoría entra en un terreno mucho más, no sé, inexplorado. El manual asegura que este mismo excedente de energía actúa directamente sobre el sistema nervioso, provocando el despertar de lo que denominan inteligencia latente. Un término que puede llevar a confusión, sí. Claro, porque asumo que no se están refiriendo a aumentar el cociente intelectual para resolver ecuaciones matemáticas más rápido. No. El concepto de inteligencia latente aquí se refiere a la hiperagudeza sensorial y perceptiva. Según el texto, cuando los canales energéticos que nutren el cerebro y el sistema nervioso central se saturan de este chi limpio, se despiertan rutas neuronales y sensibilidades que normalmente permanecen inactivas. ¡Wow! Las fuentes reportan que la percepción humana se expande para registrar información sutil del entorno físico que antes nos era totalmente invisible. Hablan de percibir el entorno natural de una forma casi hiperrealista, ¿verdad? Recuerdo leer algo de eso. Sí. El manual detalla ejemplos asombrosos. Habla de practicantes que adquieren la capacidad de percibir la firma energética o, digamos, el campo de información de las flores, o las alteraciones sutiles en la atmósfera provocadas por las montañas. Madre mía, qué barbaridad. Incluso percibir la carga electromagnética que precede a los truenos o los cambios en el chi durante los ciclos de la luna. Y, de nuevo, el texto no presenta esto como superpoderes mágicos. Sino como capacidades bloqueadas. Exactamente. Es el espectro sensorial completo del ser humano, una vez que el sistema nervioso está óptimamente nutrido y libre de bloqueos. Es una visión de la fisiología humana donde nuestros sentidos actuales estarían operando, no sé, digamos a un 20% de su capacidad real. Esa sería una buena estimación, sí. Pero si eso ya resulta desafiante para nuestra comprensión biológica habitual, la tercera categoría de beneficios rompe por completo nuestros esquemas. El libro 4 asevera con total rotundidad que este método específico capacita a la persona para realizar la curación hacia otros. Y fíjate, este es un punto de inflexión histórico dentro de los textos tradicionales. Como comentábamos al principio, a lo largo de los siglos, la capacidad de emitir chi para sanar a otra persona estaba rodeadísima de misticismo. Claro, era cosa de monjes aislados. Se daba por sentado que requería décadas de ascetismo, de retiro en las montañas nevadas y de cultivar un tipo de energía interna muy específica y súper secreta. Pero el Peng Chi Guan Dig Fa desmantela todo ese dogma. Básicamente afirma que cualquiera que domine esta técnica mecánica tiene el acceso garantizado a esa capacidad, ¿no? Tal cual. Pero ¿cómo se explica técnicamente que alguien pueda sanar a otra persona sin haber pasado 30 años meditando en una cueva? La explicación recae nuevamente en la eficiencia brutal del intercambio del Hun Yuan externo. El texto argumenta que, como el practicante aprende a recoger y absorber el chi del universo de forma directa y en volúmenes gigantescos, pues el cuerpo alcanza su límite de almacenamiento interno muy rápidamente. Se llena el depósito enseguida. Eso es. Y una vez que se genera ese excedente masivo, el practicante puede usar su intención, su shen, para proyectar esa energía sobrante hacia el exterior, dirigiéndola de forma voluntaria hacia el cuerpo de una persona enferma. O sea, no están vaciando su propia batería vital para dársela al paciente. No se agotan. No, para nada. No usan su propia batería. Están actuando como una antena repetidora. Toman la señal limpia del universo y la retransmiten al cuerpo de la otra persona. Una antena parabólica humana, exactamente. ¡Qué buena imagen! El texto introduce aquí el concepto de transmitir a través de campos de información. La intención del practicante formatea esa energía pura del universo con información de salud y curación y la emite. Fíjate qué sistema más eficiente. Es por eso que afirman que no se requieren décadas de preparación mística. Solo se necesita dominar la tecnología de recolección y emisión que enseña este manual. Se democratiza lo que antes se consideraba una habilidad milagrosa y se reduce a un proceso puramente estructurado. Vale. Revisando todo este volumen de información técnica,
desde la absorción celular hasta la capacidad de retransmitir energía a través de campos de información. A ver, parece evidente que este método plantea un rediseño completo de lo que consideramos posible para la anatomía humana. Estoy totalmente convencido de ello. Es momento de sintetizar un poco lo que hemos extraído de estas páginas y ver cómo encaja un concepto de esta magnitud en el mundo moderno. Pues la síntesis debe partir del reconocimiento de que, según estos textos, el cuerpo humano no es un sistema cerrado y frágil. Todo lo contrario, es una estructura permeable y diseñada para la interacción profunda con su entorno. Claro, no somos islas. Exacto. Hemos visto que el Penji Kiwanding Fa proporciona una hoja de ruta técnica súper precisa. No exige fe, exige ejecución mecánica unida a un enfoque mental inquebrantable. Define que la energía se sostiene, se moviliza a través de canales específicos dictados por posturas milimétricas. Como hemos analizado con el papel del meridiano del corazón y el dedo meñique. Efectivamente. Y luego se fuerza a penetrar para saturar cada célula. Y el resultado descrito en el manual de esa saturación es, en resumen, un blindaje biológico frente a la enfermedad, el destaponamiento de nuestras capacidades perceptivas latentes y, en última instancia, la transformación del practicante en un canal capaz de facilitar la curación de terceros. Un paquete completo, desde luego. Pero, al margen de que alguien busque desarrollar esas capacidades perceptivas extremas o tratar patologías severas, creo que la vigencia de esta mecánica en nuestro día a día resulta innegable, ¿no te parece? Pues mira, te diría que su relevancia hoy es posiblemente mayor que cuando se concibieron estos principios. Piensa que la sociedad actual opera bajo un modelo de dispersión mental constante. El sistema nervioso está asediado por estímulos, la atención está fracturada por todas partes y la respuesta fisiológica habitual es el estrés crónico y la contracción. Estamos encogidos todo el día. El cuerpo moderno vive permanentemente cerrado, agotando su chi interno sin tener mecanismos eficientes de recarga. Contar con una tecnología detallada que instruye sobre cómo revertir ese colapso, cómo abrir intencionadamente los canales corporales y cómo anclar la mente para forzar una recarga masiva de energía limpia, bueno, ofrece una alternativa radical a la fatiga crónica. Se trata en esencia de reapropiarse del panel de control de la propia biología. Dejar de ser pasajeros pasivos en el deterioro del cuerpo y empezar a utilizar las herramientas operativas que, según el libro 4, vienen instaladas de serie en cada ser humano. Eso es, usar lo que ya tenemos. Para terminar de digerir toda la teoría extraída de esta sección, conviene rescatar esa premisa irrefutable en la que se basa todo el método. Donde va la mente, va la energía. Las fuentes sostienen, con rigor casi clínico, que la energía física y biológica sigue invariablemente la trayectoria de nuestros pensamientos, arrastrando la información del entorno e inyectándola en lo más profundo de nuestras células. Una mecánica implacable. Teniendo esto en cuenta, cuando la atención humana pasa horas enteras aferrada al estrés sostenido, a la anticipación del conflicto o totalmente absorbida por el flujo incesante de hostilidad y alerta que emiten las pantallas a diario, cabe preguntarse, con total seriedad, qué tipo exacto de energía se le está ordenando a la biología que absorba. Hasta la próxima inversión.